Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa. Aprendo a realizar un informe escrito. Buenos días, queridos estudiantes del tercero y cuarto grado de educación secundaria. Soy el profesor Joel Ovalle, quien cada semana viene compartiendo experiencias de aprendizaje con ustedes. Aprendo en Casa es una estrategia del Ministerio de Educación que busca lograr aprendizajes a través de sesiones radiales cada semana. Está dirigido a todos los estudiantes del país y de manera especial a las instituciones educativas de educación secundaria ubicadas en el ámbito rural. Para lograr su propósito, es muy importante la participación de ustedes, padres y madres de familia. Ustedes son nuestros principales aliados para que sus hijos y hijas logren los aprendizajes que deseamos como sociedad. Ahora que estamos experimentando una nueva forma de convivencia en casa como consecuencia de la cuarentena que se ha dispuesto como forma de evitar el contagio del coronavirus. Quédate en casa, pero la educación no puede parar. Tenemos que seguir aprendiendo. En este horario, cada semana del mes de mayo, hemos venido desarrollando competencias comunicativas, teniendo como eje el cuidado de la salud y el ambiente, por lo que se hace necesario realizar una síntesis de lo que has aprendido. El día de hoy tenemos como propósito de aprendizaje que desarrolles la capacidad de realizar un informe escrito sobre las condiciones de salubridad realizados en tu familia durante la cuarentena. En este informe va a haber una propuesta de mejora de las condiciones de salubridad en la familia y comunidad. Recordemos que este informe es el producto final con el cual cerramos las actividades del mes de mayo y en cuyo contenido vas a explicar la propuesta de mejora a partir de lo aprendido durante las sesiones de las diferentes áreas: comunicación, matemática, desarrollo personal y ciencia y tecnología. Este informe lo cerrarás el día viernes cuando concluya la última sesión del área de ciencia y tecnología. Sabes que siempre te pedimos que en cada sesión debes estar acompañado de una persona con quien vas a lograr hacer diálogos de cada pregunta que se te hace. También sabes que debes tener a la mano un cuaderno y un lapicero para que tomes anotes de las ideas importantes y evitar todo tipo de interrupciones durante esta sesión radial. Para iniciar esta sesión, deseo comentarles lo siguiente. En años anteriores, cuando estabas en un aula de la institución educativa donde estudias, al finalizar cada periodo, posiblemente tu profesor o profesora te solicitaba que presentaras un documento en la que detalles las acciones que has realizado para lograr los aprendizajes u otra actividad escolar. Te pregunto, ¿recuerdas o sabes qué documento o tipo de texto te ha solicitado? Claro, amigo estudiante, ese documento que te solicitaba o ese tipo de texto es un informe escrito. ¿Y conoces el procedimiento para realizar un informe escrito? Posiblemente no recuerdas el proceso o simplemente desconoces. No te preocupes, porque hoy vamos a aprender. Recuerda, nuestro propósito del día de hoy es
que realices un informe escrito sobre las condiciones de salubridad que realizó tu familia durante esta cuarentena. Antes de iniciar a escribir el informe, te invito a recordar lo que hemos desarrollado en las sesiones anteriores. Recuerda, estimados estudiantes del tercero y cuarto de secundaria, que uno de los procesos cognitivos para comprender un texto oral es reconocer palabras del idioma que hablamos. ¿Recuerdas que hicimos varios ejercicios? El día de hoy vamos a seguir con esos ejercicios, ¿sí? Entonces, responde a la siguiente pregunta. Atento. Cuando decimos que vamos a elaborar un informe donde presentamos en detalle las acciones que realizó nuestra familia para mejorar nuestra salubridad, ¿qué entiendes por salubridad? ¿Alguna vez lo has escuchado? Bien, estudiantes, posiblemente no tienes claro el significado de esa palabra porque no es de un uso cotidiano para nosotros, pero hoy se usa mucho en los medios de comunicación, por lo que es necesario saber su significado. Cuando escuchamos la palabra salubridad, nos permite designar a aquello que resulta ser bueno para nuestra salud, que implica algo saludable. Por ejemplo, cuando hablamos de salubridad, se refiere a comer alimentos ricos en diversas sustancias que hacen bien a nuestra salud, realización de actividad física de cualquier tipo, higiene personal, entre otras cosas. Así como esa palabra, podemos seguir reconociendo otras que no son de uso cotidiano. En algunos casos es necesario recurrir al diccionario para enriquecer nuestro vocabulario y usar esas palabras adecuadamente. Te recomiendo, amigo estudiante, seguir buscando otras palabras o expresiones que desearías conocer su significado. Ahora que ya sabemos el significado de salubridad, vamos a tratar acerca del informe. Responde a la pregunta: ¿qué conocimiento tienes acerca del informe escrito? Bien, posiblemente tienes algunos conocimientos de acuerdo a lo que has venido estudiando en años anteriores. ¿Qué es un informe escrito? Es un texto expositivo y argumentativo mediante el cual se transmite una información y se exponen datos dirigidos a un destinatario que normalmente deberá tomar una decisión respecto al tema tratado en el texto. Se caracteriza porque su lenguaje es claro, conciso y objetivo, es decir, no se hace uso de valoraciones u opiniones personales. Su característica es que debe distinguir claramente hechos objetivos. La finalidad de elaborar un informe es muy variable, aunque siempre presupone la necesidad de poner en conocimiento de otros algo sucedido. ¿Cuáles son las características de un informe escrito? Puedes utilizarlo en distintos ámbitos: científico, académico, técnico, administrativo, entre otros. Habíamos dicho que debe ser un texto objetivo. Debe dedicarse el autor a citar, proponer relaciones entre el tema principal y subtemas, aclarar conceptos, dar ejemplos, etc. Pero no mostrará su opinión. Y otra característica del informe es que, como es un texto expositivo, su función principal es informar sobre un tema con la intención de ampliar los conocimientos. Muy bien, estudiantes, con estas orientaciones
A continuación te propongo diseñar el informe escrito para que tú puedas realizarlo en casa. Pero antes de empezar a diseñar el informe, te pregunto, ¿qué haces antes de escribir un texto? Por ejemplo, una carta. No creo que lo escribas directamente. O sea, agarro un papel, un lapicero y ya, empiezo a escribir. No es así. Seguramente has seguido algunos procesos, algunos pasos para escribirlo. ¿Recuerdas cuáles son esos procesos para escribir textos? Claro, los procesos para escribir un texto escrito son planificar, textualizar y revisar. Quiere decir que cuando vamos a escribir un texto, siempre debemos considerar esos procesos. Por tanto, ahora que vas a realizar un informe escrito, vamos a tener en cuenta cada uno de esos procesos. El primer proceso es la planificación. Consiste en el planteamiento de ideas, en identificar necesidades de información y en la elaboración de tu informe. Para ello necesitas de un plan de escritura. Este plan de escritura debe dar respuesta a algunas preguntas que a continuación vamos a ir preguntando y respondiendo con ustedes. ¿Para qué escribiré? Escribiré para informar en detalle las acciones que ha realizado mi familia y comunidad sobre las acciones de salubridad. ¿A quién está dirigido? A mis familiares, a mi profesor o profesora y a mis compañeros de aula. ¿Sobre qué acciones escribiré? Sobre la propuesta de mejora que has ido construyendo en las diferentes actividades de aprendizaje durante el mes de mayo. ¿Qué fuentes de información consultaré? Voy a consultar fuentes orales, como entrevista a mis padres, entrevista a mis abuelos, a mis hermanos mayores y otros miembros cercanos a mi familia. También haré uso de fuentes escritas, como revisión de los productos o insumos trabajados en cada semana de este mes. Consultar en libros, periódicos o revistas sobre temas de salubridad, alimentación y recreación, entre otros. Todo eso corresponde al plano de la planificación. El segundo proceso para escribir es la textualización. Consiste en producir tu informe de acuerdo con lo planificado. Esto implica la elaboración de un borrador o versión preliminar. En este proceso debes tener en cuenta lo siguiente. Primero, el contenido. Aquí debes redactar cada idea con frases claras. Las ideas deben hablar del mismo tema, estableciéndose una conexión entre ellas, una relación lógica, de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas. Ese proceso se llama coherencia textual. Además, las palabras, oraciones, párrafos que vas a usar al escribir el informe deben estar unidas, conectadas, para que tengan sentido y no crea confusión al quien lo lea. A ese proceso lo llamamos cohesión textual. Esta cohesión lo logramos usando los signos de puntuación, las conjunciones y los conectores. Una manera de tener buena cohesión textual es evitar la repetición de una misma palabra tanto como sea posible. Una vez que has desarrollado en el contenido, teniendo en cuenta tanto la coherencia y la cohesión textual, también debes tener en cuenta las convenciones ortográficas. Aquí debes considerar
tus conocimientos sobre la tildación de las palabras, el uso de las mayúsculas, cómo se debe escribir una palabra y su significado, ayudándote del diccionario. Finalmente, una vez que has elaborado el contenido de tu primer borrador, viene el proceso de la revisión. En este proceso de revisión, debes leer varias veces el informe, revisar cada párrafo y corregir los errores que encuentres para mejorarlo hasta su versión final. Significa que debes hacer 1, 2 o 3 borradores y con este proceso de revisión vas a ir mejorando. Como ves, estimado estudiante, escribir un texto siguiendo estos procesos facilita nuestro aprendizaje. Recuerda estos procesos. Primero, planifica qué vas a escribir. Después, textualiza el contenido y finalmente revisa lo que has escrito para corregirlo y mejorarlo. A continuación, para poner en práctica estos procesos, vamos a diseñar un informe escrito. Todo informe escrito presenta una estructura: introducción, desarrollo y conclusión. La introducción. Aquí vas a describir el tema que vas a abordar y su importancia. Te pregunto, ¿cómo sería la introducción de tu informe? Bien, estudiante, sé que ahorita estás diseñando con ayuda de la persona que está contigo. Estás pensando cómo hacer la introducción. Te propongo el siguiente ejemplo de introducción. El inicio de la cuarentena en nuestra localidad ha hecho que en mi familia cambiemos algunas formas de convivencia, ya que al estar unidos todos este tiempo ha significado que nos conozcamos un poco más y nos organicemos para evitar el contagio del coronavirus. Este documento que se presenta busca brindar información acerca de las principales acciones que mi familia ha realizado durante los días de cuarentena. Prioriza acciones acerca de la higiene personal, la alimentación, la recreación y otras actividades para nuestro bienestar. Considero importante este informe porque permitirá compartir experiencias vividas entre todos mis compañeros de aula para que después, con ayuda de nuestro profesor o profesora, podemos tener un solo informe donde podamos rescatar acciones importantes y proponer situaciones que mejoran la salubridad de nuestra familia y comunidad. ¿Qué tal? Así se hace una introducción. Espero que ustedes estén captando la idea para que puedan hacer una buena introducción de su informe. Luego viene el desarrollo. Aquí vas a explicar en forma detallada los productos que has logrado realizar después de cada sesión que has escuchado durante el mes de mayo. ¿Cómo harías el desarrollo de tu informe? Claro, vas a tener que considerar en detalle lo siguiente: la forma de cómo tu familia asume una convivencia armónica y saludable, tomando decisiones que promueven el bien común, valiéndose de algunas fuentes orales que has escuchado, como por ejemplo el mito y la leyenda. También vas a tener que informar el proceso que has seguido para elaborar mascarillas de protección. ¿Te acuerdas? Hicimos ese proceso de cómo elaborar mascarillas de protección. También vas a fundamentar el aporte de la ciencia en el conocimiento del coronavirus y cómo los científicos están buscando la cura. Y finalmente, toda esta información deberás organizarlos en tablas estadísticas para que puedas interpretarlo.
¿Te has dado cuenta que todos estos procesos son productos de cada sesión que has escuchado cada semana en cada área de aprendizaje? Claro, amigo estudiante, son esos productos que tú ya has realizado. Entonces, cada subtema de cada área debes escribirlo en un párrafo. Y recuerda que al escribir debes tener en cuenta acerca de la coherencia y la cohesión textual que antes hemos analizado, ¿sí? Finalmente, después de haber ya desarrollado nuestro informe, vamos a la última parte, la conclusión. ¿Qué es una conclusión? Es una breve síntesis de los resultados más importantes de los diferentes aspectos que has desarrollado. ¿Cómo harías la conclusión de tu informe? Bien, posiblemente ya estás elaborando ideas de cómo hacer la conclusión, pero igual te propongo un ejemplo de conclusión. Por todo lo informado, es necesario rescatar y destacar las formas de cómo las familias pudieron vivir esta cuarentena, practicando acciones de prevención de la salud, así como acciones de recreación que han ayudado a mantener el bienestar familiar. Estas experiencias deben ser sistematizadas como experiencias exitosas para hacer frente a futuros desastres. De esta manera, y si has seguido con atención esta sesión radial, considero que estás preparado para realizar un informe escrito. Felicitaciones, amigos estudiantes, por su atención brindada. Cada semana, y para dejar evidencias del aprendizaje de hoy, a continuación te vamos a dejar el reto que lo vas a desarrollar ahora después de esta sesión. Este reto es para el tercer y cuarto grado de secundaria. Escuchen la siguiente actividad. 1. Van a elaborar un informe con propuesta de mejora de las condiciones de salubridad en tu familia y comunidad, pero van a emplear los recursos de la comunidad donde está. Este informe lo debes cerrar el día viernes, después de escuchar la sesión de ciencia y tecnología, porque ahí vas a recibir el insumo final para que redactes tu informe. 2. Vas a revisar, vas a leer más de una vez tu informe, asegurándote que esté bien escrito. Es decir, que las ideas estén bien organizadas, que exista coherencia entre ellas y sobre todo que reúne toda la información que consideres fundamental. Tener en cuenta que las experiencias, que las condiciones que ha realizado tu familia, debes proponer que permitan mejorar los siguientes aspectos: las condiciones de higiene en tu familia y comunidad, la alimentación básica para mejorar nuestras defensas y actividades de recreación que ayudan a una mejor convivencia. Después de realizar el informe, debes leer a tus familiares explicando con claridad las conclusiones de cada aspecto que has considerado: la higiene personal, la alimentación y recreación. Y una actividad adicional solo para los estudiantes del cuarto grado. Una vez elaborado tu informe, esto lo puedes presentar en la forma de un díptico. La semana anterior se les enseñó cómo hacerlo. Estimados estudiantes del tercero y cuarto de secundaria, confiamos en que van a realizar este reto con el apoyo de tus profesores, de tus padres y o hermanos mayores, y
será oportunidad de que demuestres lo que has aprendido. Estimado profesor, profesora, gracias por participar de estas sesiones. Sabemos del gran esfuerzo que brindas en el acompañamiento a tus estudiantes. Muchas gracias por su atención y hasta nuestro próximo encuentro. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.